Estamos aquí reunidos con Francisco Román Oter, más conocido como Román o el abuelo del 15M, de lo que más tarde nos hablará. Ante todo, un republicano y comunista convencido, con más de 60 años de lucha militante en la política no institucional madrileña y un firme defensor de los derechos y las causas justas que tanto intentan silenciar desde las cúpulas del poder. Buenas tardes, Román. Por estructurar cronológicamente la entrevista, cuéntanos dónde y cuándo naces y cómo se desarrolla tu infancia. Lo primero que quiero decir es que, mirando allí, sí. Lo primero que quiero decir es que yo no sé mentir ni quiero. Y luego lo segundo es que hace como 20 años estuve de prisiones y estuve a la muerte. Y por desgracia, tal vez cosas fundamentales se han pasado de la memoria. Aunque he recuperado el 60 o 70%, muchas veces cosas fundamentales se me han olvidado. Y gracias a un compañero he tenido la suerte de recuperar mucho en beneficio fundamentalmente del futuro y de la juventud. Porque los mayores, la inmensa mayoría, no tienen la opinión mía favorable. Lo siento por ellos, por haber aguantado y mantener una España franquista, sin leyes decentes, sin justicia, sin dignidad y sin lo más grande que pueden tener los pueblos, la República. Y te preguntábamos dónde y cuándo naces y cómo se desarrolla tu infancia. Yo nací en un pueblo que cuando yo nací se llamaba Olmeda de la Cebolla. Luego hace ya como 30 años me parece que cambiaron el apellido y ahora se llama Olmeda de las Fuentes. Yo nací en el 1934. ¿Y cómo fue tu infancia en el pueblo? Mi infancia en el pueblo, brevemente. Como fueron todos los pueblos de un país que machacaron, porque claro, yo nací en el 34, ¿qué pasa? No, vale. Yo nací en el 34, o sea, y empezó luego el calvario de eso que han llamado, y se les ha metido en la cabeza guerra. Eso no fue una guerra, eso fue un crimen que lo organizaron fundamentalmente las cabezas visibles de esos generales como Franco, Mola, Yagüe y compañía. ¿Cómo fuiste educado y cómo te influyó el régimen franquista y la religión? ¿Qué nos puedes contar de aquella época? Pues de aquella época lo que dices es la realidad. En aquella época los seres humanos no podían entender nada de lo que había ocurrido sencillamente porque no hubo historia. En la escuela que íbamos con un maestro con 50 años y era un hombre que era ya iba jorobado y con una garrota. Cuando entrábamos a esa escuela rezábamos el Padre Nuestro y luego aquello valía todo. Entrábamos como 18, 16 o alguna vez me parece que 20 chicos y chicas y bueno, eso no era, por desgracia no era una escuela. Luego vino un maestro, don Antonio, que yo estoy agradecido y quiero contar una cosa que es, a mí me llegó a quitar los castigos porque yo era bastante, digamos, indisciplinado y me llegó a quitar los castigos cuando yo le traía serpientes del campo o lagartos porque era él comida y yo aprendí a comer y a saber que era un alimento tan bueno como otro cualquiera. Lagartos, culebras y una cosa que sí comía yo ya
con mis abuelos era el topo de agua, que se le han llamado la rata, y fundamentalmente los maravillosos cangrejos de este país. O sea que el hambre en aquellos años de posguerra fue terrible, ¿no? No, aquello sencillamente fue horroroso, pero yo no puedo decir personalmente, porque en mi pueblo mis tíos eran los panaderos, los que tenían el horno, y en casa lo que ocurre es que se vivía al límite de no excederse de nada. Porque viviste la guerra civil, aunque fueras niño, la posguerra y la guerra mundial. Claro. Todo aquello supondría un hambre bestial en España, ¿no? Claro, pero eso es lo que digo, que eso yo creo que está en la historia de todos los hombres y mujeres, ya que este país lo que fue es que arrasaron pero eso ya fue en el 1939, cuando esos generales, los golpistas que acabo de decir, como Franco, Mola, Yagüe, Queipo de Llano y Mola y todos ellos, abrieron las puertas criminalmente para que entraran la canalla nazi alemana, la canalla fascista italiana. Eso lo llevo diciendo ahora, en la Puerta del Sol llevamos 15 años y no hay país más atrasado políticamente para mí que este en Europa y parte del mundo. ¿Viviste la época de la leche en polvo y el queso americano? Sí, claro, eso fue, era como nos trataban a España los americanos por haber tenido un criminal como Franco y que se pusiera de su lado para lo que quisieran. ¿Y cartillas de racionamiento? Sí, claro, aquí las cartillas de racionamiento, yo me acuerdo perfectamente, claro, porque las cartillas fueron también para los estancos. Había una cartilla de racionamiento para el tabaco. Y bueno, en aquellos tiempos yo me acuerdo que era un crío, a mí me enseñaban los nidos de perdices y de otras aves del campo cuando yo les daba 2 o 3 o 5 cigarros, porque en mi casa mi padre era el que llevaba el estanco, teníamos el estanco. Supongo que en una España franquista no naciste siendo comunista. ¿Cómo fue tu proceso evolutivo a ese respecto? Bueno, lo que ocurre es que habría que contar todo lo que hay entre medias, porque que os está hablando, en este país no existía ninguna clase de libertad ni de información, no siendo en ciertos sitios o en ciertas zonas, porque fue tal el calvario y el crimen que se hizo con esta que llamaron guerra, que la gente no sabíamos nada de nada. Decías también muchas veces que naciste 2 veces. Sí, eso ahora ya muchas veces que me han preguntado que si era católico, que si tal, que si cual, yo le digo a la gente, bueno, en los últimos 50, 60 años, claro, pues tengo muchos, pero en esos años que yo empecé a abrir mi cerebro, pues los últimos, estos 50 años, cuando me han preguntado he dicho, antes cuando nací era católico, apostólico y romano y gilipollas, porque no era nada de eso, pero así funcionábamos en ese pueblo y en casi todas las partes de España. Ahora ni soy católico, ni apostólico, ni romano, ni gilipollas. Soy un ser humano que me gustaría que el mundo no fuera mangoneado y dirigido en estos momentos por asesinos y criminales como yo, de mayores de 80, 90 años, y que como ven que van a estar poco tiempo
en este país quieren arrasar, y como han hecho con la juventud. En la Primera Guerra asesinaron, porque se fue a asesinar a 10 millones de soldaditos los pobres, en la Segunda 20 millones, y ahora ya están hablando, vergüenza les debía dar a las cúpulas militares, a las cúpulas de la religión, a los presidentes de los países, a todas esas cúpulas que son 5, 6 o 7 o 10 millones en el mundo. Me gustaría yo tenerlos reunidos y que estuviéramos nosotros, hiciéramos eso que quieren ellos, la guerra, pero sin armas, ni pistolas ni nada, a puñetazos, si es que nos teníamos de pie. Pero todos esos son, que sepa todo el mundo, y que yo antes de morir me lo voy a decir: las guerras las fabrican, las hacen y las ponen en marcha toda esa gente que he dicho, todas esas cúpulas, los trabajadores, los obreros y sobre todo la juventud. Pero qué gana van a tener de guerra si están empezando a vivir, y qué clase de vida les espera en un mundo de competir a ver quién tiene más armas y más poderosas y cuánto roban. No quiero seguir en ese tema, me da pena y lástima. Supongo que en la escuela os harían cantar himnos y crucifijos y cosas. En la escuela, cuando entrábamos esos chavales que éramos más o menos, perdonad mi palabra, como los demás animalitos del campo, yo hablo de mí, yo era peor que los animales del campo en aquellos años. Cuando yo salía al campo, todo bicho que era más pequeño que yo le liquidaba. No, pero no lo niego. A mí me llegaron a enseñar, después, cuando ya fui un poquillo más mayor, 3 presos políticos que estuvieron en la cárcel, porque una de las tardes que yo salía al campo y me preguntaron: ¿dónde vas? Digo, pues a coger 2 o 3 nidos que me sé qué tal. Y digo, y ellos fueron los que me dijeron que si no me daba cuenta que los animales eran también y tenían el derecho como nosotros. En esa época anterior a los 30 años que nos decías, fuiste también monaguillo y número 1 en religión, ¿no? En esa época, claro, fui monaguillo, confesé, pero ¿qué seguimos diciendo más cosas o cómo hacemos? Porque, vamos a ver, en la historia de los pueblos, yo voy a decir una cosa, que eso era cuando yo ya era más mayor. Era tal el no vivir en los pueblos, que yo decía, para mis adentros, digo, yo me voy a morir aquí en el pueblo sin salir de aquí. Me acuerdo que ese era uno de mis pensamientos. A los 10 años vienes a estudiar a Madrid, pero no es hasta los 17 en que vuelves, esta vez ya definitivamente para quedarte. Y aquí empiezas a trabajar en unos almacenes. ¿Cómo era Madrid en la década de los 50? Nos saltamos Dilo si quieres, o... lo de que vine a los 10 años, digo. Vale, cuenta lo que quieras. Vengo y estamos en un colegio que no me acuerdo cómo lo dijiste ayer. Bueno, yo vengo con 10 años a ese colegio, pero era el más mayor en mi clase y era el más atrasado. O sea, lo pasé muy mal. Y luego, eso fue un año, y al año siguiente estuve con los hermanos de las escuelas cristianas, que eran grandes maestros, pero el tema religión y la historia sagrada eran los baluartes. Y yo me especialicé en eso. Creo que llegué a saber más en religión que el Papa. Tuviste también en esa época en el Frente de Juventudes, ¿no? Ah, bueno, claro.
Luego, lo que no me acuerdo es cuándo estoy ni cuándo empiezo, pero en esa época yo estuve años en el Frente Juventudes, tuve mi carné, desfilé por las calles de Madrid, porque era lo que eran quien mandaba, eran los que organizaban el mundo y organizaban el país y organizaron todo. Ese franquismo criminal que destrozó este país y que toda la grande gente, toda la grande seres humanos con valores desaparecieron. Porque supongo que con un pensamiento único, que era lo que intentaban o consiguieron implantar, era muy difícil. No, difícil, imposible. Por eso digo, o sea, no había más que eso. Si querías jugar al fútbol, como yo, en esa edad me gustaba mucho el ejercicio. ¿Y de qué me acuerdo? Yo me acuerdo de ir con mis compañeros a la sierra y yo ponerme en el agua, en los riachuelos, y ellos echaban las galletas a la parte de arriba y yo cogerlas como los perros. Pero vuelvo a decir, para estar en la sierra y para ir y tener el fútbol, tenías que estar fundamentalmente, la inmensa mayoría, bajo el control de los falangistas. En el 55 vas a la mili. Por aquella época tenía una duración de 2 años. ¿Qué nos puedes contar de aquello? ¿Dónde te tocó? Como... los choques militares que tuviste por allí. En el hoyo Manzanares. Y eso era... el hoyo Manzanares, donde estaban los 4 cuerpos, o como se llamen, de los militares, que ahora no me acuerdo. Era la antesala, por si había guerra o tal, ir a África. Bueno, yo los militares, en aquellos tiempos, era horroroso. Una persona que para mí el tema, la honradez, ha sido el baluarte más grande que me ha mantenido en la lucha hasta el día, y me mantiene hasta el día de hoy. Eso era horroroso. Lo de robar, eso era el pan nuestro de cada día, porque había 3 brigadas que eran los que tenían la responsabilidad de darnos de comer a la tropa, y cuando había uno, más o menos se puede decir que comíamos. Cuando había los otros 2, era sencillamente medio comer, porque yo quiero decir 2 cosas. Una, que hubo una infección de me parece que fue de las ensaladas, que costó lo menos a 200 y pico de los soldados, de tener que ir a Madrid como 80 o 90, no me acuerdo ya la cifra. Y nosotros nos libramos, los amigos y yo, porque les dije, vamos a coger el balón, y estuvimos jugando al fútbol. Pero, ya digo, creíble, yo comiendo la ensalada, el plato de las ensaladas, llegué a apartar de la ensalada 3 bichos de esos que hacían así con las patitas. Porque ¿qué cargo llegaste a tener? Bueno, yo ya iba con el carnet de conducir, solo 2 de todos los compañeros que luego fuimos conductores. Había otro que le sacó unos días antes de irse a la mili también aquí, pero yo ya estaba como profesional del volante en los almacenes Penalba, que no lo hemos hablado. Y bueno, en la mili, pues yo puedo contar 2 versiones de las muchas cosas, porque habría muchas cosas que hablar. Una es cuando el brigada nos pagaba las obras, que me parece que se llamaban, a los conductores,
y que no me acuerdo exactamente, me parece que eran, no sé si era una peseta o 2 reales más que a los soldados. Nosotros me parece que ganábamos, yo ya no me acuerdo bien, una 50 y los soldados, no sé si era una peseta. Y cuando yo cobro las obras esas, a un compañero que estaba allí en la compañía le digo, Utrilla, ¿no has cobrado las obras? Y dice, no, tal. Digo, pues vete porque yo las he cobrado. Y cuando llegó allá al brigada, le dije, ¿quién te ha dicho que tú tienes que venir aquí a cobrar? Dice, Román, no sé, el compañero Román. Dice, dile a Román que venga. Ese brigada, que tenía como 120 kilos, me puso de vuelta y media por la sola cosa de tener amistad y de una cosa lógica, decirle al compañero que fuera a cobrar como había cobrado yo. Y me dijo las palabras, eso sí me acuerdo, que me libraba de una paliza porque era cabo. ¿Y qué te pasó con el trompi? Ah, bueno, eso es otra. Es que en la mili había... Bueno, yo quiero contar 2 cosas. Una es que muy bien hecho por el teniente que nos íbamos, ¿cómo era? Tiene un nombre, íbamos para la guerra, como para la guerra. Bueno, es que ahora no me acuerdo. Y yo iba riéndome un poco de un compañero por lo mal que lo hacía, que subíamos hacia la sierra. Como desfilando. Sí, pero no es desfilar, las maniobras, que no me salía. Entonces el teniente, con buen criterio, ahí tengo que decir que el que metí la pata fui yo, como joven que era, y me iba riendo de ese compañero, y me dice, Román, baja del trompi y ponte delante. Y me llevó delante del trompi en marcha. Yo tenía que ir mirando para atrás para no pararme, porque el trompi es un tipo tanque y lo menos, no me acuerdo exactamente, pero 300 o 400 metros delante del trompi. Pero creo que esa es una de las lecciones que me vino bien. Ah, y tengo que contar que había un depósito, un embalse de agua, y había compañeros que bajaban con manta, porque con nosotros, ¿no? Cuando jugábamos al fútbol, yo rompía el hielo, solo había otro compañero que se lo hiciese como yo, y me metía, salía, y salía como una polvorera de humo del cuerpo cuando yo me metía allí. Y bajaban algunos que pasaban más frío, porque bajaban hasta con manta por verlo. Que había un capitán que estuvo en la guerra con Franco o algo así, ¿no? Bueno, como yo era cabo, sí, bueno, contar una historia. Este capitán era de los tiempos de Franco, porque claro, y entonces resulta que mis compañeros estaban a la sombra de la casa, sentados a la sombra, y yo regando con una regadera. Y llegó el capitán y eso le sentó como un tiro. No te da vergüenza, tal y cual. Y otro que me libré por ser cabo, porque otro que me dijo que me iba a zumbar. Pero ese estuvo en la guerra matando... Ese estuvo en la guerra, ese entendía mucho de eso. ¿Y qué pasó con que eras tú responsable cuando robaron gasolina? En Ardoje. Sí, como yo era cabo, era el responsable. Había, no sé si eran, no me acuerdo, si los coches que había dojes, y tenían en reserva, en los depósitos, según lo anterior, no sé si 100 o 100 y pico litros de gasolina,
Y cuando entramos nosotros los compañeros, porque yo no fui nunca, ellos cogieron, sacaron la gasolina y se iban al pueblo de Juerga. Yo no fui nunca porque sabía y no me gustaba nada, pero yo no me podía oponer a los compañeros. Salieron, pero sí tuvieron hubo juicio tal. O sea, que robaron la gasolina y pasaste tú a ser responsable solo por ser cabo. ¿Cómo? Que pasaste tú a ser responsable por ser cabo, de algo Claro. que habían cometido otros. Yo no estuve con ellos, pero sí tenía la responsabilidad de los coches. Si quieres contar, que antes nos lo hemos saltado, lo de los grandes almacenes Peñalba. Ah, bueno, pues eso, yo estuve desde los 18 años hasta que me voy a la mili, estuve en Almacenes Penalba, que estaban en la calle Colegiata, no, la otra, Carrera San Jerónimo, la que baja de Jacinto Benavente a la calle Toledo. Y bueno, yo hacía de todo allí. Era conductor con una Ford y tuve yo la gran suerte de atender y estar en esa tienda que llegó Lava Garner. La verdad es que a mí la impresión que un chaval con 18 años y casi ninguna experiencia de mujeres, ver ese monumento de mujer, ahora que los compañeros que eran mayores que yo, casi eran peores que yo. Ella, una mujer encantadora, simpática y agradable, se estuvo comprando unas zapatillas de esas que se atan a... Bueno, yo Casi se pegan los compañeros por ponerle las zapatillas, ¿no? y se peleaban casi. Bueno, yo lo que sí puedo decir, que con esa furgoneta, que era una Ford de antiguo, de los primeros días que salgo con ella, salgo y en la Gran Vía, un policía de esos del casco blanco me para y me dice, a ver el carnet. Y yo muy despistado, digo, me eché mano así, pues no le llevo. Dice, que no le llevas, dame la documentación. Y miro y tampoco la llevo. Y dice, que tampoco. Y entonces me llevó con la furgoneta, aunque le dije que llamaba al jefe y tal, que yo tal, y me llevó detenido con la furgoneta a la plaza de Bilbao, que era donde estaba él, hasta que llegó mi jefe con el carné y con la documentación. Y cuando le dije al comisario, digo, es que yo tengo cara de ladrón, dice, pero algunos sin tener nada lo son. Digo, no se me ha olvidado esa frase. Vuelves de la mili con 24 años y por medio de un conocido de tu padre empiezas a trabajar de taxista. ¿Cómo fue aquello? Bueno, aquello sencillamente empecé la vida de un gremio y un trabajo que estuve 39 años y 6 meses, me parece que fueron. De noche estuve, cuando empecé, 8 años por la noche. Entonces, cuando yo llego a trabajar el primer día, me acuerdo que ese señor, el jefe ese que tenía 22 coches, me parece que eran 22 taxis, le digo, ¿cuáles son las normas aquí? Porque en aquellos tiempos empezábamos a trabajar muchísimos, entre ellos yo, sin ninguna clase de derechos. Porque a mí me dijo ese hombre, me dice, ¿qué quieres saber? ¿Los derechos? Dice, ¿ves la llavecita? La metes aquí, la das y cuando vuelves la dejas aquí. Esos son los derechos, si lo quieres, y si no, pues te vas. Y luego, del taxi podía contar cientos de anécdotas. Bueno, una de las anécdotas que voy a contar es que, como trabajaba de noche,
hubo noches de 2 y una que me acuerdo, me parece que 3 veces de llevar parturientas, porque como todo, muchas de las cosas, el servicio de la seguridad social o lo que era entonces, bueno, pues como no funcionaba muy bien. Y uno de los casos es que llevé a esa parturienta, yo la cogí y el enfermero, cuando llegué al hospital, el enfermero la cogió por los sobacos y yo por las piernas. Y ya iba asomando el niño, ya iba asomando. Y cuando yo llegué allí ya al hospital dentro y salió otro enfermero y cogió a la mujer, a los 2 metros oí ¡miau! Chillar al niño que ya salía a este mundo. Digo, yo asustado. A vaya mundo vino. A menudo mundo vino el hijo. Eso, a menudo. El jefe de los taxis estuvo también en la guerra, ¿no? ¿De qué pasó con que iba conduciendo un tanque, la oruga? Bueno, eso es una anécdota. El jefe se llamaba Ángel Abella. Era el encargado de ese otro que del que me dijo de la llave. Y el encargado tenía 2 coches. Y uno de ellos era el que... Bueno, lo que me contó era un hombre muy especial, porque en una apuesta, por la noche, se atravesó la Castellana, se atravesó con un coche, él metido debajo del salpicadero y acelerando con una mano, sin mirar por dónde pasaba, por otra apuesta. Era un poco un ser especial. Todo por una apuesta. Una apuesta. ¿Y qué pasó con el tanque en la guerra? Bueno, pues no sé si llegó a ser capitán. No, nos contaba pues lo que es la guerra, lo que no explican, ojalá lo explicaran ahora a la juventud, que él cuando terminaba de un asalto o de un ataque o de al día, bueno, en las orugas del tanque, allí había de todo lo que quisieras, de ojos o lenguas o tal, incrustado por todas las partes del tanque. Brazos y cráneos, todo en la oruga todo del tanque. ¿Y qué te pasó a la hora de hablar con el jefe, de los compañeros que te dejaron tirado? ¿Cómo? Los compañeros que te dejaron tirado cuando había que dar la cara. Cuando yo era el más viejo, a los 6 años que llevaba yo allí con Ángel Abella, he dicho Ángel no Abella, sí, pero ¿cómo? Manuel. Manuel Abella. Bueno, hubo un chaval que éramos muy amigos de Madrid, Juan, por cierto, que decía que cómo estábamos sin ningunos derechos, que cómo trabajábamos 7, 8, 10 días sin librar y 12 días, que cómo trabajábamos 14 horas que trabajábamos. Y entonces yo le dije, pero será porque queremos, vamos a hablar con el jefe y lo solucionamos. Entonces, bueno, pues mañana vamos. Éramos 6, porque había, no, he dicho 2 coches, 4 coches, 4 taxis, y 2 estaban los que llevaban y trabajaban los compañeros todo el día, 12 o 14 horas, y los otros trabajábamos unos de día y otros por la noche, que yo era por la noche. Entonces, quedamos a las 6 de la tarde, con los compañeros en total éramos 6. Cuando llegamos a la hora de las 6 de la tarde, en el taller, que era donde estaban los taxis también, éramos 3, 2 que se metieron por allí entre los coches y otro por allí un poco agachado, y Manuel Abella así me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? Y digo,
Me- Señor Abella, que veníamos a hablar, digo, y se rió de todo, pero sobre todo de mí, porque miró así para los lados y dijo, pero ¿cómo que venís? Dice, yo a ti te conozco muy bien, tú eres muy noble, pero a ti te han engañado como un tonto. Digo, porque de los 6 que éramos, no era más que otro que se metió por allí y otros 2 escondidos. Algo muy típico, a la hora de dar la cara se queda uno solo. Pero yo por la noche, cuando nos juntamos todos a la hora de el relevo, les dije, me gustaría que nos llegara la muerte y que la mierda nos llegara hasta aquí, pero yo con ser el último y veros me alegraría. Tanto decir que hay problemas y cuando hay que solucionarlos no dais la cara. Sí. Antes has comentado lo de las parturientas y hablando de niños y de bebés, tenemos datos del juez Baltasar Garzón que eleva a más de 30.000 el número de niños tutelados por la dictadura franquista entre 1944 y 1954. A los niños se le cambiaban los apellidos para entregarlo a familias afines al régimen franquista. Todo lo que se diga de eso, sencillamente, es una de las cosas horrorosas de este país. Yo he tenido, y hasta hace poco, no sé, había 2 hermanas, pero sobre todo que eran las responsables de una organización que yo he estado bastantes veces en esas manifestaciones que fuimos a los hospitales para reclamar que se hiciera justicia para la cantidad de barbaridades que hubo y estaban implicados las monjas, los médicos, bueno, increíble, ya lo has dicho, cientos de casos. Es una de las 100 o 200 o 2000 cosas de este país horroroso que todavía está controlado, dirigido y mangoneado por el franquismo. Las mujeres militantes de partidos políticos de izquierda o simplemente esposas, madres o hermanas de republicanos que encarcelaron, embarazadas o con hijos, tenían a sus hijos en las cárceles hasta los 3 años de edad. Por poner un ejemplo, en 1943 había 12.042 niños en las cárceles. Este problema, ya digo, como todos, parece ser que la gente aquí, es increíble, no tengamos humanidad, no tengamos espíritu de apoyo a los demás, porque se han consentido salvajadas tan tremendas como eso, que cientos y miles de niños se los robaran a sus madres y para dárselos a los señoritos y a los que lo pagaban. Antes has comentado, pero lo repito aquí, las monjas y la religión estaban inmersos en la trama de venta de niños, los llamados bebés robados. Les enseñaban uno muerto y las madres le decían que había muerto y a las madres le decían que había muerto en el parto. De esa manera el bebé de esa madre lo robaban y lo vendían a 25.000 pesetas, dato de los años 50, lo que hoy equivaldría a 150 euros. Todo lo que se diga de eso, bueno, ya lo he dicho. Sí. Que dentro de los cementerios, o sea, dentro de los conventos de las monjas de clausura también había cementerios de niños y... Bueno, eso, en este país, como sabemos, de las cosas grandiosas que hayan hecho hombres en contra del franquismo, como ha habido grandes mujeres y luchadores, eso, la historia lo ha borrado. Esta historia que tenemos es una historia falsa. Y entonces, eso que se dice, como me has dicho, de los cementerios dentro de los conventos. Sí, eso son historias que están ahí, pero que oficialmente lo han tapado todo. Uno de los datos que yo sé,
por información. En los escritos que yo he tenido, que han llegado a mis manos el conocimiento, ya no los he tenido porque los he dado a otras personas. En la calle Santa Isabel había un tipo de convento de frailes y otro de monjas, y en los sótanos había la realidad de los huesos de niños y niñas de todas las edades, porque era cómo funcionaban esas personas dentro. Porque tenían un túnel que comunicaba por abajo ambos conventos. Sí, un túnel que comunicaba debajo de la calle Santa Isabel. Y para que no saliera el escándalo de los hijos que tenían, pues los mataban No sé, de todo eso no se sabe nada, porque todos los que han podido decirlo se han callado o han cobrado o tal. Y luego, si alguno ha sido un poco más valiente que lo haya denunciado, ese o no ha vivido o ha estado en la cárcel o no se sabe. Me consta también que a las mujeres, esposas, madres o hermanas de republicanos le rapaban la cabeza y las obligaban a consumir aceite de ricino. Eso es lo que menos, o sea, las salvajes y barbaridades sencillamente. Pero no sé si es que en este país, como la historia la han destruido desde 1939, pero las mayores salvajadas de la historia a eso que han ocurrido, sin ningún derecho para personas honradas, trabajadoras, ninguna clase de derecho, todo meterlas en las cárceles y todo lo que han querido. Y a la gente las paseaban por la calle así, y a la gente le hacía gracia ver eso, ver el sufrimiento en sus semejantes. Esa gente se hacen llamar seres humanos, somos peor que los animales. No, era lo que era este país, porque desde 1939 este país está controlado hasta el día de hoy, que yo sepa, y lo sé, y soy muy mayor, y ya se ha dicho mi nombrito, la gente no ha sabido ni ha sido lo suficientemente humana, porque eran los que criminalmente ganaron y destruyeron la República. Y aquí quedó el franquismo, que llevamos más de 80 años. Y ellos han controlado la vida de todo, de los partidos, de los sindicatos, de todo. Lo han controlado, lo han dirigido o lo han mangoneado. Es increíble un país como este, el más atrasado en justicia y en todo de Europa, para mí. Conoces a Jamina, una chica asturiana, y subes varias veces a Asturias en una Vespa a conocer a su familia. Después de 11 meses de noviazgo, te casas con ella a los 30 años, con quien tienes 3 hijos, una niña y 2 niños, hijos los cuales decides tomar las riendas de su educación en profundidad hasta la adolescencia. Por ejemplo, cuéntanos lo que pasó en las Navidades cuando otras familias se endeudaban o pedían préstamos para hacerle los mejores regalos a sus hijos. ¿Cómo atacaste tú esa situación? Pero, perdona, me parece que dijimos 31 años, ¿no? Puede ser. No, tú... Es vale. Igual, ¿no? Pero si es que yo tampoco... yo me caso en el 66, ¿no? Sí. Ah, bueno, se está aquí. Oh, perdona, que no me daba cuenta. Ya creí que estábamos... Cuéntanos lo que pasó en las Navidades, sí, cuando otras familias se endeudaban, sí, o pedían préstamos. Bueno, lo que estoy hablando son cosas tan fundamentales y tan, para mí, tan grandiosas de lo que ha sido la realidad de este país. Nosotros éramos 5 hermanos y mis 2 hermanos, Antonio y Porfirio, trabajaron en la banca y normalmente tenían unos ingresos 2, 3, 4 o 5 veces superiores a los míos. Entonces, mi mujer, cuando llegaban los Reyes, esas Navidades, no sabía más que exigirme a mí para poder
tener lo que mis sobrinos tenían, porque de aviones dirigidos, trenes eléctricos, y entonces yo le dije a mi mujer, digo, no, déjame a los niños, que eran Javi y Monse, que yo voy a hablar con ellos. Entonces yo les dije, hijos, eso de los Reyes Magos es un cuento chino, más o menos. Digo, aquí los reyes son tu madre y yo, y que no tenemos muchos ingresos suficientes para que vosotros competáis con los que tienen grandes perras y ingresos. Entonces, hay una cosa que quiero que se quede clara. Mi hijo, Javier, que con mi hija se llevaban 11 meses, su contestación fue, papá, pues entonces a mí me echas un sacapuntas. Y luego yo la dije a mi mujer, para que veas como no es la verdad de que haya que competir en todo. Hay que competir en valores, en justicia, en dignidad, no en cosas materiales. Os mudáis a San Blas, un barrio obrero del extrarradio de Madrid, y junto con otros padres veis bastantes deficiencias en el sistema educativo de la época. A través de la Asociación de Madres y Padres empezáis una lucha justa por mejorar las condiciones de vida de los alumnos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues el llegar a un barrio donde no existían los colegios, me parece que se hicieron, porque yo ya he dicho antes, y perdonadme si algo me contradigo, que mi memoria hoy, por desgracia, tiene muchos baches. Pero yo puedo decir que, para no explicar todos los temas de la enseñanza, tengo que decir que estuvimos dos madres y yo con el director general de España de Educación para solucionar los problemas y las denuncias que teníamos de los colegios. Por ejemplo, mis hijos y los demás compañeros en el colegio donde se daban salían a un estercolero al recreo, y los exámenes no los hacían seriamente de nada. Los llegaron a hacer chicas sin título ni nada, con 15 años. Bueno, yo ahora no me acuerdo, pero cientos de cosas. Y cuando fuimos a ver a ese director general de España, me acuerdo que nos recibió, y cuando yo le dije que le di la mano y me la dio al entrar a su despacho grande, me dice, ¿sabe que eso que está usted diciendo es grave? Digo, eso que le estoy diciendo se lo firmo aquí y donde haga falta, y si hace falta con mi sangre. Entonces él me contestó, pasen adentro, las dos compañeras que iban, madres y yo. Y cuando pasamos, en la mesa, una mesa de como 8 metros o 10, tenía dos botones. Dos botones, uno verde y otro rojo. Y entonces, cuando le explicamos algo al director general, tocó un timbre y entró, y como entró por una puerta lateral, yo le vi y le dije, ese es el culpable de todos los problemas que tenemos en el barrio. Y él tiene más de 30 o 40 denuncias de las situaciones de los colegios. Se le fue un color y dice el director general,
dice, tráigame la carpeta de estos señores. Y cuando presentó los papeles y las denuncias, dijo, los problemas de los niños pueden decir ustedes que se van a solucionar. Dicen, los otros problemas de los profesores, soy uno más y ya veremos cómo hacemos, pero haremos lo posible. Esa es una de las cientos de cosas que se podría enseñar de la enseñanza. Porque cuando otros colegios tenían profesores de apoyo suplentes, Digo, el vuestro... Es que hay 100 cosas. Entonces, nosotros estuvimos con ese, que él era es que no me acuerdo el título que tenía, en Vitruvio, en la calle Vitruvio, teníamos una entrevista, los padres con él, a las 10 de la mañana, y él se iba con 2 guardaespaldas, se iba. Tuve que cogerle de la corbata para decirle que tenía una entrevista con nosotros. Y entonces me dijo que estaba en el ministerio, que allí iba a solucionar los problemas. Pero era mentira, si podía haberse escapado, se hubiera escapado. Es que este tema es muy largo. Cancha libre. ¿Y hicisteis la primera manifestación de la educación? Esa fue, porque desde allí fuimos, con un autobús, que eran, no sé, en total 80 niños, mis 3 hijos, y fue la primera manifestación que se hizo en el Ministerio de Educación, en la calle Alcalá. Y eran 100 o 103 niños, entre ellos mis 3 hijos. Estaban, y allí hicimos bajar al intendente, que fue el que nos dijo la solución con el director general que os he dicho. Y que hicisteis otra reunión en la que pasaron todos los padres menos tú, ¿no? Tú eras el responsable de hablar y pasaron otros padres a una reunión. Ah, bueno, eso, pero es que por eso he dicho que anécdotas de la enseñanza, yo fue el principio de mi vida y lo que más luché. Una de las cosas fue que salimos del colegio Valle Inclán, que éramos como 14 o 16 padres o 20, no sé, muchos, ya ahora no me acuerdo bien la cifra, y cuando llegamos a Vitruvio para ver a este responsable, digamos casi que me atropellaron los compañeros para entrar, y cuando llevaban un cuarto de hora o 20 minutos dentro, yo no lo pude aguantar, abrí la puerta y el responsable se estaba más o menos riendo de ellos. Yo le dije eso, que se estaba riendo de ellos y por qué no les decía lo que era la solución. Que los colegios, en el nuestro faltaban 4 profesores de apoyo y que había otros colegios, y les di los nombres en Madrid, que tenían 2 o 3 de apoyo, además de los que tenían asignados. Y que se puso de pie para darte la mano y le dijiste, siéntese usted, que bueno, está cobrando... Sí, en la entrevista, me dice, en la entrevista cuando entro yo, digamos enfadado, porque estaban los compañeros con la boca abierta y no decían ni pío, entonces el responsable les estaba dando una explicación de lo bien que iba la enseñanza y todos con la boca abierta. Entonces, al verme a mí de entrar, le digo, ¿qué se está usted riendo de estos compañeros? Y entonces se puso de pie en plan agresivo, un hombre de unos 50 años y de unos 80, y le dije, siéntese, que usted se está llevando 170.000 pesetas y no está cumpliendo ni lo que dice su partido, que es la enseñanza es lo mejor de España y tal y cual. Y tiene usted estos colegios
que tienen profesores de apoyo, y en el nuestro nos faltan 2, no de apoyo, de los fijos que tienen sus aulas debía tener. Digamos que la religión se metió tanto en las vidas escolares que quien no participaba en las clases de religión los obligaban a estar en el patio. Patio que estaba de tierra, lloviendo, de barro y de todo, ¿no? Vamos a ver. En la enseñanza, ha sido una de las luchas más fuertes y más grandes que he tenido. Y la han pagado mis hijos. Porque lo que me dice el compañero, vamos a ver, yo estaba en la asociación de padres y éramos 5 padres y yo en ese momento, no sé, era el presidente de la asociación. Y mis hijos, mientras los demás estaban dando ética y moral, que siempre ha sido un engaño, era la religión. Y mis hijos, los 2 más mayores, estaban en el patio. Y yo, sin enterarme, me enteré a los meses por uno que entró a la directiva de la asociación por mediación o por detrás de nosotros, por los profesores. Y ese fue el que me dijo: Román, tus hijos están en el patio y tú no te has enterado. Y erais los únicos padres que teníais llaves del colegio y por las tardes proyectabais películas y tus hijos los últimos en beneficiarse de todo aquello, como es... Lo que dice el compañero, vamos a ver, nosotros, yo particularmente, porque no creo que faltara ningún... O los sábados, nosotros teníamos ya desde hacía tiempo las llaves, porque teníamos firmado en el libro del Ayuntamiento de Madrid el hacernos cargo del colegio. Y esto era ya, pues ya digo, un año antes de esto que ahora he contado. Y los niños del barrio, en el colegio del Valle Inclán, había días que eran 100 o 150 o más niños que les dábamos con una máquina de cine como era la del Coliseum, porque eso fue historia. Y no solamente eso, hacíamos concursos y tal. En una palabra, cuando los profesores se iban, nosotros nos hacíamos cargo del colegio. Eso, que yo sepa, no ocurrió en ningún sitio de Madrid. Los profesores salían, cerraban sus clases y nosotros, el colegio, en beneficio de los niños. También tuvimos el laboratorio, que muchos colegios o algunos de esos que se hicieron nuevos ni tenían laboratorio ni nada, y nosotros llegamos a tener un laboratorio en beneficio de los niños. Los profesores cobraban un plus por tener alumnos... Bueno, eso ya le digo que este tema de la enseñanza es muy largo. Yo con una compañera estuvimos en las, a ver si cómo se llamaban, que eran casi todos gitanos, en las chabolas, que eran todas fabricar de madera y tal. Fuimos para tratar de poner remedio, porque los niños que iban al colegio, el Valle Inclán, se llegó a un acuerdo para que los niños fueran al colegio y los profesores tenían una asignación especial por tener que, digamos, pelear con esos niños. Y yo, con otra madre, tuvimos que ir a una de las chabolas para hablar con la familia.
Y hablamos con una hermana, porque nosotros veíamos la sombra del padre por dentro, pero no salió, porque los niños estaban en el comedor y luego se escapaban y no iban a las clases, pero ahí, como todo, hubo unos problemas grandes, porque los profesores tenían una ayuda especial y algunos de ellos no cumplían con esa parte de vigilar a los niños. Todo intentando hacer una sociedad mejor el día de mañana, que Claro. estuvieran educados. ¿Qué te pasó años después con uno de aquellos estudiantes en la puerta del polideportivo? De que te dijo que si se iba a olvidar de que gracias a vosotros podían haber estudiado sus hermanos. Ah, no. Eso fue un hecho ya hace unos años. Yo entré un día aquí al polideportivo del barrio, que se me han pasado años, que no he pasado siquiera. Y ese día, cuando yo pasé al polideportivo, en la antesala había como 5 o 6, para mí chavales que eran del tiempo de mi hijo, pero que tenían 30 o 30 y tantos años. Y estaban hablando, yo pasé orilla de ellos y para entrar dentro del polideportivo, y al coger la llave para abrir la puerta, uno de ellos me dice: Román, ¿es que no saludas a nadie? Entonces yo me volví y digo: ¿es que tú me conoces a mí de algo? Dice: ¿cómo quieres que se me olvide que gracias a vosotros, la asociación de padres del colegio, mis hermanos y yo pudimos estudiar? Que eran 11 hermanos. No quiero decir los nombres porque no es necesario, pero para mí eso es una de las cosas grandes que me llegó al corazón, que una persona que además era uno de ellos campeón de los 5 o 6 que había, campeones de Europa de baloncesto, que eran chavales que hubo que salieron del colegio. Igual que las pandillas de chavales que salían a robar en los coches. Bueno, yo lo que me dice el compañero es que yo trabajando tenía que ir un día o 2 en semana, o a lo mejor 3, al colegio, y entonces yo dejaba, claro, mi coche en la puerta. Y en esos años había pandillas de gente que vivía de los asaltos, de las cosas, y cuando uno o 2 de esos chavales, que eran jóvenes, fueron a mi coche a asaltarle allí, a ver si tenía yo las perlas allí, hubo otros de otra pandilla que les dijeron a esos: no os arriméis a ese coche ni le toquéis, que ese está bien defendido por nosotros. O sea que mientras yo estaba en el colegio, ellos me defendieron el coche. Y es verdad que a las puertas de los colegios los camellos, vamos a decir así, regalaban la droga para enganchar a los chavales. Yo tuve que ir en varias ocasiones a denunciarlo a la comisaría. Como eran vallas, la droga llegaron a darla, yo creo que gratis, o muy barata, pero gratis a los chavales. Y yo por eso iba más de un día, y hicimos una especie de vigilancia, y porque iban, ya digo, a volverles locos con la droga. Para que cayera toda la juventud en eso. Lo que cayó, sabemos, y solo sabe oficialmente, yo no sé el número exacto, pero más de 100 o 150 chavales no llegaron a los 30 años con la droga a ensamblar todo el tema. Creo que pasaban, pero bueno. Paralelamente a todo eso, tú te habías hecho autónomo y comprado un taxi. Trabajabas 8 horas, lo justo para poder sacar adelante a la familia y poder tener cierto tiempo libre para dedicar a la familia y a la lucha política.
A la vez que luchas en la Asociación de Padres, empiezas a militar en el Partido Comunista, como miles de españoles y madrileños en aquella época, alentados por un futuro de cambio, dignidad y justicia. Cuéntanos un poco de aquella etapa. ¿Cómo viviste la muerte de Franco y la mal llamada transición? Bueno, yo lo que puedo decir a estas alturas, ahora que tengo una gran experiencia, es que un país, ya lo he dicho antes, para mí, más atrasado en justicia, en información, en dignidad, en honradez y los valores fundamentales de la lucha, yo creo, para mí, creo que no existe en Europa. Y entonces, que cómo se vivía... ¿Que cómo se vivía en aquella época? ¿Cómo vivisteis la muerte de Franco y la mal llamada transición? Bueno, es que no es que sea mal llamada, es que para Román, que soy yo, no hubo tal transición. Ya me parece que lo he dicho antes y si no lo repito, en el 1939, en este país, no quedó nadie, ni mujer ni hombre, que representara y fuera reconocido por la izquierda, en una palabra, que representara a los comunistas o a los republicanos. Fue tal la limpieza que estaban todos o debajo tierra, o en las cárceles, o en los campos de concentración, o en las montañas, o fuera de España. Aquí no quedó nada más que los criminales franquistas, los terratenientes, grandes empresarios, banqueros, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que para mí fue la más culpable, ya que esa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el 1931, estuvo recogiendo dinero en todas las partes del mundo para ir en contra de la República. Y es increíble que esa católica, apostólica y romana, en el 1938, llevó bajo palio al criminal más grande de Europa, que fue Franco. O sea, este país no tiene nombre, y el sufrimiento y que han soportado y que hemos soportado todas las personas humanas decentes, los obreros, trabajadores y muchos intelectuales, no tiene nombre. Y seguimos con un franquismo que se fundó en el 1936 con esos golpistas, criminales y asesinos que no sé si lo he dicho antes, como Franco, Mola, Yagüe, Queipo de Llano y los demás. Porque es increíble, fue la primera vez que se abrieron las puertas de este país para que entraran los criminales y la canalla alemana, nazi, los fascistas italianos, los miles y miles que vinieron de África a medio civilizar, y que todos ellos destruyeron una república que, solo voy a decir un dato, solucionó el problema que había en este país de analfabetismo, que era de más o menos el 70%, construyendo en esos años que fue 5.000 escuelas. ¿Qué clase y qué había en este país entonces? Incultura y atropello. Mientras había grandes palacios, grandes
iglesias que hicieron con los miles y miles de millones que robaron y trajeron de los países de allá de los mares. Pero los obreros eran cada día peor y ellos cada vez más ricos, y lo gastaban en esos palacios y en esas grandes iglesias, mientras los obreros no tenían ni dónde vivir y muchas veces ni dónde comer. Jodiendo a los obreros de Latinoamérica y a los de aquí. Bueno, claro, a todos. Normal. Y fue una época de muchas manifestaciones, ¿no? Yo manifestaciones, sí, claro, pero yo he llegado a estar algún día en 3 manifestaciones, y no es porque eso era como ir a bailar, no, todos los que hemos tenido un sentimiento y una capacidad para pensar, hemos sufrido lo indecible, y la única es que lleguemos al día de hoy, yo con 90 años, y solo tengo una esperanza, que un compañero que conozco, y no, como no sé si puedo decirlo, pues tengo la esperanza de que este mundo cambie. El mundo, no digamos Europa y España, porque el mundo que lleve 3.000 o 4.000 años en las guerras, esas guerras las han fabricado, las han organizado y lo están haciendo todas las cúpulas de esas religiones mundiales, las cúpulas de esos militares mundiales, las cúpulas de los presidentes de los países, presidentes de los gobiernos, presidentes de las grandes multinacionales y de las grandes empresas, porque son como yo, de 80 y 90 años, pero yo estoy con la juventud, no porque me guste o no sé qué, porque yo soy como ellos, me quedan un soplido de estar en este mundo y me encantaría poder atisbar un foco que se viera ese cambio de la humanidad. ¿Por qué se tienen que cargar a la juventud? En Primera Guerra Mundial, más o menos 10 millones de jóvenes asesinados. En la Segunda, 20 millones de asesinados. Y ahora están hablando todos los que dirigen las naciones, los que dirigen el mundo, los que dirigen la OTAN, todos son gente como yo, 80 y 90 años, y están podridos de egoísmo y de maldad. No tienen sentimientos, porque si no, ¿cómo se hacen esas guerras de matar a miles y miles de niños? ¿Cómo se hacen esas guerras de dejar a miles y miles de padres sin hijos? Es increíble. Y yo lo que digo es que podemos extirpar del mundo la palabra guerra, porque no tiene fundamento ni lógica las guerras. Que me digan alguien para qué sirven y quién las ha inventado, nada más que para crímenes, asesinatos, y que todos los más bandidos, criminales y asesinos, todos, sean del escalón que sean de la sociedad, solo lo hacen para hacer más crímenes y destruir. Y ahora estamos en una situación que la atmósfera y el planeta está en total y absoluto peligro. Esto había mucho que hablar, pero si toda la gente que tiene 2 dedos de seso
piensa en eso es el IOU, la juventud. Yo lo digo sabiendo y pensando lo que digo. De 40 o 50 años para abajo, aquí. Y esos que hacen las guerras, las provocan y las hacen, que son de los 40 o 50 para arriba, nos vamos a la guerra, sin límite, como yo, que tengo 80, 90 años, pero sin gastar ni un real, ni en una bala. No, no, esos 5, 6 o 10 millones, o 20 que seamos de toda esa canalla, a mordiscos o a puñetazos, porque es lo que se merecen. No se merecen la dignidad de morir dignamente unos seres que pueden matar a miles de millones y estar al otro día pensando en sus cuentas corrientes los que le va a producir esos cientos de países o de ciudades que destruyen. Pero ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a la juventud? Que no se pone en movimiento a nivel mundial y paraliza. Eso, ya digo, extirpando la palabra guerra. Eso, pero qué estupidez. ¿Quién lo ha inventado? ¿Y para qué sirve aparte de todo lo malo? Vergonzoso. Ya está bien. ¿Hasta cuándo van a seguir esos 5, 6 o 7, 8 millones en el mundo engañando a 4 o 5 mil millones de madres pariendo para que maten a sus hijos? De 4 o 5 o 10 millones de jóvenes para que los maten antes de vivir, antes de tener vivienda, antes de disfrutar algo de la vida o de trabajar. Pero consentir que se estén cargando los mares, que se estén cargando los ríos, que se estén cargando el futuro de la humanidad, ¿pero en base a qué? ¿Y por qué? Si el mundo sabemos la historia de los animales que somos de 2 patas, pero que dicen que somos los inteligentes, no lo demuestran toda esa canalla. Ni son inteligentes, ni son humanos, ni tienen derecho a vivir, porque derecho a vivir, para matar a esos miles y millones de jóvenes, no se lo damos. Yo soy como ellos, viejo, y no le doy ninguna clase de beneficio y de derecho a que haya eso de las guerras. Vergonzoso. Por eso está la atmósfera inaguantable y por eso no merece la pena estar viviendo entre toda esa canalla. Pero tiene que haber una solución. Unirse la gente joven, luchar, eso todo se ha perdido. Lucharon los grandes luchadores de la guerra y de todo, lucharon por un futuro mejor, se los llevaron por medio a todos. Y eso sí que pasaron calamidades. Nosotros, si no tomamos más café es porque no nos da la gana. Pues eso es lo que acabo de decir, pero lo voy a repetir. Hay una cosa clara. La juventud a nivel del mundo tiene que unirse, pero para eso, ¿qué dicen los que son como yo, mayores, todos esos criminales? Que la guerra tal y cual es. Pues esos que vayan a la guerra. En cuanto eso oficialmente estuviese, que a la guerra fuéramos de los 40 o 50 para arriba, la guerra, hasta la palabra, se extirpaba en una semana. Nos hemos ido un poco del tema, pero ha merecido la pena. Hablábamos de la transición y de, por ejemplo, si nos quieres contar cómo vivisteis el golpe de estado de Tejero, o que en esa época ya militabas en el Partido Comunista, ¿no? Bueno, hacía mucho ya. Bueno,
Yo entonces estaba, claro, en el Partido Comunista. Lo primero que tengo que decir es que yo lo que digo es que desde 1978, que fue y que hubo la gran ocasión de hacer una entrada, porque era la solución, a la República, ni el Partido Comunista era Partido Comunista, y para mí el Partido Socialista ha sido la reencarnación del franquismo, porque el Partido Socialista, como todas las organizaciones oficiales grandes, los sindicatos y todo, estaban dirigidos, controlados, mangoneados por el franquismo. Entonces, sencillamente, todo ha sido el 23F, eso lo sabemos todos ahora, eso fue un montaje de esa monarquía injusta y ilegal, porque aquí hay que hablar de muchas cosas. Esa monarquía ni es legal, ni es justa, ni debe estar dirigiendo como dirige o ha dirigido este país. Desde el 31, la República la echó de España. Hay unos escritos oficiales que en el 1931 la República, que era entonces las Cortes Constituyentes, las Cortes Constituyentes que había elegido el pueblo, y esas Cortes Constituyentes llegaron al acuerdo en una reunión que se tuvo en las Cortes, se tuvo después de un debate de que los reyes tenían que desaparecer de España por los siglos de los siglos, sin derecho a poder volver por nada en el mundo, y que eso tenía que ser no solamente para ellos, sino para todos sus familiares. Y claro, la historia, que es lo que hemos y estamos hablando, fue un crimen que llegara un golpista, un traidor, un asesino y un ladrón como Franco con todos sus compañeros, y abriendo las puertas, que ya lo hemos hablado, a los criminales nazis del mundo, destruyeran este país, destruyeran todos los valores fundamentales de humanidad, de sentimientos, de libertad y sobre todo de una cosa que aquí le asusta al 80 o al 70% de las españolas y españoles: la honradez. Sin honradez no se puede estar en los cargos oficiales, o sea que todos los que hay en los cargos oficiales, y ha habido desde 1939, son ilegítimos, ilegales, y no son ni saben lo que es la honradez. Esto es un comercio, esto es como, yo no sé, como un teatro, y lo que hacen es un teatro entre ellos. Los partidos se lo pasan uno a otro como las pelotas de fútbol. En esa época el Partido Comunista tenía, me comentabas, 450.000 militantes, y había gran expectación hacia Santiago Carrillo y sus discursos en la Plaza de Toros y el Cine Alcalá. ¿Claro? Si nos quieres contar de eso. Vamos a ver,
Yo era militante, pero un militante sin información verdadera del comunismo. Lo que íbamos sabiendo era de algún otro comunista, pero no del Partido Comunista, porque en 1978, ya lo ahora es repetir, Santiago Carrillo, Felipe González y todos los representantes que decían de la izquierda, es que no tenemos ni que hablarlo, se pasaron, estaban ya con el franquismo. Que dijeron borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro, todo eso. Entonces, es vergonzoso. Es vergonzoso porque yo lo único que puedo decir del Partido Comunista como militante y de Santiago Carrillo es que la cobardía o la impotencia lo llevamos todos los seres humanos, pero él, en vez de ser un traidor y acoplarse con el franquismo, podía haber dicho: yo dejo mi puesto, porque había cientos y miles de verdaderos comunistas que hubieran cogido su puesto y no sabemos la historia después. Eso produjo un gran desencanto político y una escisión de miles de militantes. Muchos que produjo un desencanto político y una escisión de miles de militantes. Destruyó el partido, ¿no? O sea, su labor, los acuerdos que haya tenido con los franquistas, esos han quedado para él y para la historia que él asume con los franquistas, con Fraga y con todos, asume que ya somos todos iguales los españoles. O sea, ya somos todos igual. Los criminales, asesinos y franquistas y los miles y miles de obreros, trabajadores y grandes y buenos intelectuales asesinados, tirados en las cárceles, miles y millones, y fuera de España. Y dijo que éramos todos iguales. Y asume hacer borrón y cuenta nueva de la historia, ¿Eso? Sin que haya justicia, vergüenza ni dignidad. Claro. Asume también la bandera, la monarquía. Todo, como el amigo Felipe González, un pobre, a ver si lo digo ahora, como mi hija, pobre abogado, que le dan los honores para ser el jefe de este país. Y bueno, un sinvergüenza que se ha hecho millonario como Franco, como Fraga, como todos ellos, con las desgracias, la sangre, el sudor de hombres y mujeres maravillosas, que no han podido disfrutar ni un solo minuto de la paz y la tranquilidad que les correspondía como seres. Por eso digo yo ahora lo de la juventud, que la juventud de 40 para abajo, aquí, y de 40 para arriba, vamos con todos esos que están hablando de la guerra, que es muy bonito, que es una preciosidad. Pues los 40 para abajo se quedan para hacer otro mundo, y los otros vamos todos a esa guerra que quieren esos criminales y asesinos. Y muchos de ellos os fuisteis o pasasteis al Partido Comunista de los Pueblos de España o otros partidos menores. Ha sido nada. No sé. Vamos a ver. Yo he dicho y digo, hoy no tengo ni duda ya, no ha habido ningún partido que no haya estado mangoneado, controlado o dirigido por franquistas. Ni uno. Es lo que yo sé. ¿En qué me baso? En que yo he sido un militante de base y luchando 60 años, y en todas las cabezas visibles de todas las organizaciones donde yo he estado, he chocado con gente de esa. Gente que no defendía la humanidad, que no defendía la igualdad, que no defendía el trabajo, que no.
Igual que también se habla de que Felipe González lo utilizó la CIA y Estados Unidos para implantar aquí la OTAN y... Lo que sea. Vamos, si yo he dicho y digo y mantengo, yo me cuesta mucho trabajo luego hablar estas cosas, porque me da asco. Si yo he dicho que desde 1939 las riendas de este país, políticamente hablando, la cogieron los franquistas y al día de hoy no la han soltado. Entonces, ¿de qué habla la gente? Todo eso ha sido un engaño. La Iglesia está llevando miles de millones y esa llevó a Franco en bajo. Pero ¿qué quiere saber la humanidad? Lo que la humanidad, y me refiero a esos cientos y miles de españolas y españoles, que lean algo. Por ahí se está dando por unas personas, 2 personas, que han hecho el sacrificio de estudiar mucho, hablar mucho y el saber la realidad, y te dicen taxativamente lo que tenemos que hacer para cambiar, que es como la noche y el día. Entonces, esas personas que no piensan más que en el fútbol, no piensan más que en el veraneo, esos son la inmensa mayoría de las españolas y españoles. Entonces, no les puede asustar cuando todos esos criminales pongan en marcha la tercera, última y definitiva guerra. Tienen el pago que se merecen a no mover un dedo, a no hacer nada por un cambio de la sociedad. El problema es que 2, 4, 8 personas o 50 aisladamente no se consigue nada. Tiene la sociedad en su gran mayoría que implicarse, no solo yendo cada 4 años a votar en unas elecciones que no sirven de nada, porque eliges al dirigente, pero detrás hay unos poderes que le mandan a ese dirigente. Entonces, la sociedad tiene que implicarse, tomar las riendas, estar implicados en las luchas, en las movilizaciones, en las manifestaciones, y eso se ha perdido. No se ha tenido. Ahora, no me hagáis yo de repetir lo que he dicho ya una vez. Ahora, 1936, aquí llegan unos golpistas, traidores, asesinos y ladrones que destrozan este país, porque abren las puertas, y ya va la tercera vez que repito, y yo creo que no merece la pena repetirlo. Abren las puertas a que la canalla nazi alemana, la canalla fascista italiana y portuguesa, y los miles y miles, muchos de ellos sin civilizar, de África, vinieron a destruir este país. Y los americanos encantados, los ingleses encantados, todo oficialmente, porque no hubo más que una respuesta clara que dieran la solución a la República, las brigadas internacionales. Miles de hombres, más de 50.000, me parece que fueron 50 y tantos mil, saltándose a las leyes de su país, que vinieron a defender a todos los que destruyeron aquí. El Cabrero tenía razón cuando decía que vamos como el mulo de la noria, el hombre pasando a lo largo de la historia, pero el mundo sigue igual. Estamos el hombre dando vueltas a la noria y no hacemos, no aprendemos o no queremos cambiar el mundo o el país en el que habitamos. Hay algunos seres, como yo, por eso, que la vida para mí, sobre todo en el país que vivimos, sin lucha, es que yo no sé cómo se puede vivir. No sé cómo la gente puede pasar por todas las barbaridades que hemos repasado aquí.
Pues si te parece lo dejamos Sí. y arrancamos desde aquí el próximo día porque todavía nos tienes que contar lo del 15M, la crisis económica y... Pero esto es muy duro. Y, yo que ahora al hablar me vienen cosas, me dejaré muchas, pero bueno. Bueno, pues aquí lo dejamos por ahí.